coronavirus. Más de 130.000 casos en 126 países. Se han registrado muertes en China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, EU, Reino Unido, España o Argentina. ¿Qué se sabe del coronavirus? Mapa de España. 13 de marzo de 2020 es. El coronavirus COVID-19 deja más de 130.000 casos de contagio en más de un centenar de países del mundo, la inmensa mayoría, cerca de 81.000, en China, donde se han registrado más de 3.170 muertes por esta causa. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 5.000 y la de los recuperados, los 65.000 fuera de China. Se han confirmado casos en más de 120 países, incluido España, que es el segundo país de Europa, por detrás de Italia, con más de 4.300 casos. Es especialmente preocupante la situación en Italia, que supera los 15.000 contagios y es el país con más casos y más muertes después de China. Le sigue Irán con más de 11.000 casos confirmados y 514 muertes. Además, Corea del Sur ha registrado cerca de 8.000 diagnosticados y 67 muertes. Sigue minuto a minuto la actualidad sobre el coronavirus. La rapidez con la que se extiende la enfermedad ha llevado a varios países a cerrar sus fronteras con China y también con Irán. También se ha prohibido la entrada a ciudadanos de países europeos con gran número de contagios, como Italia o España, que tienen restricciones en los viajes a Israel o Irak. Estados Unidos decidió el 12 de marzo prohibir la entrada de los vuelos de países europeos, a excepción del Reino Unido. Asia. China, 80.932 casos, 3.176 muertes. El país epicentro del brote lidera el ranking de diagnósticos y fallecimientos, la mayoría de ellos en China continental. En Hong Kong, 129, 7 personas han muerto, mientras que Macao registró 10 contagiados que ya han sido dados de alta. Irán, 11.364 casos, 514 muertos. Es el país con mayor número de víctimas mortales en Asia, después de China. La mayoría de los casos se concentran en la provincia de Teherán, pero también hay en Markazi, el norte del país. La situación es grave para las autoridades, que han cerrado escuelas y universidades y han suspendido eventos deportivos, culturales, religiosos y reuniones políticas. Corea del Sur, 7.979 casos, 67 muertes. Su vecina del norte, que hasta la fecha no ha reportado un solo caso, ha activado un importante plan de prevención que le supondrá un gran coste económico. Japón, 1.335 casos, 12 muertes. Además de los casos confirmados del crucero Diamond Princess, hay 696 contagios en el archipiélago. Han muerto 15 personas, 6 de ellas en el crucero. Singapur, 178 casos. Es el país más afectado del sudeste asiático, a pesar de haber vetado la entrada a viajeros de Corea del Sur y China. Malasia, 149 casos. Las autoridades han cerrado temporalmente sus fronteras a los pasajeros procedentes de China y Corea del Sur y han cancelado los vuelos con estos países. Mongolia, 1 caso. Bahrein, 195 casos. Kuwait, 80 casos. Tailandia, 70 casos, 3 muertos. Un hombre de 35 años e infectado también por dengue fue la primera víctima mortal en el país. Taiwán, 49 casos, 1 muerte. La primera muerte con coronavirus en Taiwán fue la de un hombre de unos 60 años, enfermo por diabetes y hepatitis B, mientras que 5 personas se han recuperado. Taiwán ha prohibido la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong y Macao, además de China continental. Emiratos Árabes Unidos, 74 casos. Los primeros contagiados fueron los miembros de una misma familia. Irak, 71 casos, 7 muertes. Las autoridades han suspendido las clases, han cerrado los centros de ocio como cines o teatros y han prohibido reuniones sociales en espacios públicos hasta el 7 de marzo. Tampoco permitirán a sus ciudadanos viajar a Irán, China, Italia o Corea del Sur y ha prohibido la entrada de personas procedentes de España y Francia. India, 60 positivos y 1 muerte. El gobierno indio ha decidido suspender hasta el 15 de abril todos los visados excepto los diplomáticos y de trabajo. Vietnam, 39 casos. El gobierno ha suspendido las rutas aéreas con China, niega la entrada a viajeros que hayan estado en el país en las últimas 2 semanas, ha restringido los vuelos y las condiciones de entrada de coreanos en Vietnam, ha cerrado los colegios y ha puesto en cuarentena a miles de personas, incluida una comarca de 10.000 habitantes. Israel, 130 casos. El país ha prohibido la entrada a los viajeros de España y ha cerrado las fronteras. Omán, 19 casos. Líbano, 61 casos.
Ha cerrado escuelas y ha prohibido la entrada a no residentes procedentes de países en alerta como China, Irán, Italia y Corea del Sur. Qatar, 262 casos. El país detectó 238 nuevos casos en un solo día. La Federación Internacional de Motociclismo suspendió el Gran Premio de Motoc de Qatar que se iba a celebrar el 8 de marzo. Azerbaiyán, 11 casos, una muerte. Ha cerrado su frontera con Irán. Arabia Saudí, 62 casos. El gobierno saudí ha prohibido temporalmente la entrada a la Meca de los peregrinos para evitar la propagación del virus y ha suspendido las clases. Tampoco permite la entrada ni la salida de personas que provengan de Omán, Francia, Alemania, Turquía y España. Pakistán, 20 casos. Ha cerrado sus 2 puestos fronterizos con Afganistán. Filipinas, 64 casos, 5 muertes. Filipinas registró la primera muerte con coronavirus registrada fuera de China a principios de febrero. Se trataba de un paciente de 44 años y origen chino que, una vez ingresado, comenzó a desarrollar una neumonía que acabó con su vida. Su pareja también dio positivo. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en la capital del país, Manila. Indonesia tiene 69 casos, Palestina, 26 y Georgia, 24 Armenia, Sri Lanka, 2, Camboya, 3, Bangladesh, 3, Nepal, Afganistán, 7, Kazajistán, 2, Jordania, Kirguistán, Bután y las Islas Maldivas ya han reportado sus primeros contagios. África. Egipto, 73 casos y 2 muertes, y Argelia, 20 casos, son los países con más contagios. El gobierno egipcio fue el primero en reportar el COVID-19 en el continente africano. Senegal tiene 4 casos y ha aplazado algunos actos públicos. Marruecos ha registrado 6 infecciones y su primer muerto. Túnez, 7, Sudáfrica, 17, Nigeria, 2, Camerún, 2, Burkina Faso, 2, Ghana, 2, Togo, Gabón, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Kenia y Etiopía han dado cuenta de sus primeros contagios. En cuanto a Sudán, ha confirmado su primer caso, un hombre que falleció el 10 de marzo. Europa. Italia, 15.113 casos, 1.016 muertes. Fue el foco del brote en Europa cuando empezó a detectar casos en la última semana de febrero y ya es el segundo país del mundo con más contagios. El gobierno italiano ha cerrado escuelas y todos los comercios excepto farmacias y tiendas de alimentación y ha prohibido entrar y salir del país. España, 4.334 casos, 122 muertes. El primer fallecimiento en España tuvo lugar en la Comunidad Valenciana el 13 de febrero y fue descubierto en la autopsia posterior. El resto se produjeron durante las primeras semanas de marzo. 81 muertos en Madrid, 14 en el País Vasco, 7 en Aragón, 6 en Cataluña, 2 en La Rioja, 1 en Extremadura, 5 en Castilla-La Mancha, 1 en Baleares, 1 en Asturias y 3 en Castilla y León. Más de 190 personas han recibido el alta. Más de 60 países han impuesto restricciones a los viajes de ciudadanos procedentes de España. Francia, 2.876 casos, 61 muertes. Entre los contagiados hay un diputado de Parlamento por Alsacia y 2 trabajadores del metro de París. El Museo del Louvre permaneció cerrado varios días. Alemania, 2.078 casos, 3 muertos. Los contagios son en su mayoría leves o asintomáticos. Suiza, 652 casos, 4 muertes. El gobierno decidió el 28 de febrero suspender el Salón del Automóvil de Ginebra, después de prohibir los eventos públicos y privados con más de 1.000 personas. Reino Unido, 798 casos, 8 muertes. Hay contagios en Gales, Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gibraltar. El gobierno ha declarado el virus como una amenaza seria e inminente. Una de las pacientes con coronavirus es la ministra de Sanidad Nadine Dorries, que ya está en aislamiento y bajo tratamiento. Países Bajos, 804 casos, 5 muertes. El primer muerto se registró el 6 de marzo. Un hombre de 86 años fallecido en Rotterdam. Otros países que por el momento no alcanzan el millar de casos son Suecia, con 501 muerte, Bélgica, 314 y una muerte, Noruega, 702 y una muerte, y Austria, con 302 contagiados. Además, San Marino, con 69 casos, ha registrado 3 muertes. Las cifras son menores en países como Grecia, 99 y una defunción. Islandia, 85. Dinamarca, 617 casos, 2 de ellos en las Islas Feroe.
República Checa, 94, donde se ha suspendido la actividad docente en todos los centros educativos no universitarios y se han prohibido los eventos que reúnan a más de 100 personas. Irlanda, con 43 casos y una muerte. Finlandia, 59. Croacia, 19. Estonia, 16, o Albania, que con 15 casos ya ha registrado su primera muerte. Bulgaria, con 23 casos, y una muerte ha declarado el estado de emergencia. Rusia acumula 28 contagios, lo que ha afectado al precio del petróleo. Portugal ha detectado 78 casos y su presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, está aislado en su residencia tras haber tenido contacto con alumnos de una escuela en la que se ha registrado un positivo. El gobierno de Portugal ha implantado el estado de alerta en el país, lo que ha llevado a anunciar el cierre de colegios y discotecas y limitación de aforo en restaurantes. Toda la UE está afectada. En Eslovenia hay 89 casos, en Polonia, 49 y una muerte, y en Rumanía 64, mientras Bielorrusia tiene 27, Hungría, 13, Letonia, 10, y Bosnia y Herzegovina tiene 11 casos. Macedonia del Norte tiene 7 casos y Eslovaquia tienen 10 casos. Chipre y Malta tienen 6, respectivamente, Luxemburgo, 26, y Serbia tienen 12. Lituania y Moldavia acumulan 3, al igual que Ucrania, que ha registrado su primera muerte. Vaticano, Mónaco, 2, Andorra, Liechtenstein también tienen sus primeros casos con 2 casos, Turquía ha cerrado los centros escolares en todos los niveles educativos. América. El país que más preocupa en el continente es Estados Unidos, que acumula 1.360 casos y 38 muertes y ha suspendido los vuelos procedentes de Europa durante un mes. Entre los afectados se encuentran un total de 21 personas que han dado positivo en las pruebas de coronavirus practicadas en el crucero Grand Princess, con más de 2.000 pasajeros a bordo, y situado desde el 7 de marzo frente a San Francisco, California. El gobernador del estado de Nueva York ha declarado el estado de emergencia ante el aumento de casos en la región, que acumula 105, y lo mismo ha hecho el estado de Oregón. Canadá es el segundo país con mayor número de casos, 117 y una muerte. Su primer ministro, Justin Trudeau, se ha aislado y se ha sometido a la prueba porque su esposa presenta síntomas compatibles con la enfermedad. El COVID-19 también ha comenzado a propagarse por América Latina. Argentina, con 19 casos, es el primer país de América Latina en registrar una muerte. Se trata de un paciente de 64 años, residente de Buenos Aires, que había estado en Europa y padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. Brasil tiene 52 casos, y Ecuador registra 17. México tiene 15 pacientes y Perú, 13 casos. Hay 23 casos en Chile, 5 en la Guayana Francesa y en la República Dominicana. Costa Rica tiene 22 casos, Panamá 13 casos, más una muerte, Colombia tiene 9 y Cuba tiene 3, Jamaica 1, Honduras 2, Venezuela 2 y Paraguay 5 casos. Bolivia ha suspendido los vuelos con Europa tras detectar 2 casos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha declarado a todo el país en cuarentena y ha prohibido la entrada de extranjeros durante 21 días, así como las clases y las aglomeraciones de más de 500 personas como conciertos y partidos de fútbol. Oceanía. Australia, 128 casos, 4 muertes. La primera muerte fue la de un hombre de 78 años que fue evacuado del crucero Diamond Princess anclado en cuarentena en Japón. Nueva Zelanda registra 5 casos. ¿Qué se sabe del coronavirus de Wuhan? De Estados Unidos a Japón. ¿Qué países han restringido la entrada de españoles por el coronavirus? Japón confirma su primera muerte por coronavirus. El coronavirus se dispara tras cambiar su diagnóstico. 254 muertos y más de 15.000 nuevos casos en un solo día. Los españoles repatriados por el coronavirus llegaron sanos y se van sanos, según el personal del Gómez Ulla. ¿Qué significa la emergencia internacional por el coronavirus? China se blinda contra el coronavirus. Los expertos explican cómo prevenir el coronavirus. Los casos sospechosos de infección por coronavirus en España. 1 en Ciudad Real y 5 en La Gomera. Coronavirus. Enfermedades. Mundo. Enfermedades infecciosas. Ciencia y tecnología. China. Portada de ES. Noticias. Última hora coronavirus. Coronavirus España. Resintoniza TDT. Telediario en cuarto. Radio 5. 24 horas. Más 24. España. Mundo. Economía. Cultura. Tecnología. Más temas. Televisión. Radio. Deportes. Infantil. A la carta. El tiempo. Copyright Corporación de Radio y Televisión Española 2020. No olviden suscribirse al canal y dejar tu gran like y compartir el video, así que los vemos hasta la próxima.